Buenas tardes, bueno, les hago entrega de la clase 2 de la asignatura Introducción al MEF. Vamos a proceder a comenzar con la unidad 1, que es los métodos numéricos en ingeniería, y es la unidad, bueno, la unidad 1 y la última, la unidad 9, son las que van a ir notando que aplican siempre a través de todas las unidades. Bien, lo primero que vamos a ver es la diferencia entre los métodos analíticos y numéricos, las diferencias, las similitudes, en qué cosas se parecen, en qué cosas son diferentes y sobre todo se hace hincapié en que son complementarios, ¿no? En qué manera, digamos, la cátedra va a tender siempre a hacerles notar en qué manera se complementan los métodos analíticos, llámense resistencia de materiales, lo que ya se vio en estabilidad 1 y 2, en la teoría de la elasticidad también, y lo que serían los métodos numéricos, que es una relación, digamos, de lo que se vio en cálculo avanzado con lo que se ve, digamos, con la teoría básica de resistencia de materiales. De una combinación de las dos es que surgen los métodos numéricos aplicados a todo esto. Bien, esto lo vimos antes, el método de elemento finito es un procedimiento general para la solución numérica de ecuaciones diferenciales que gobiernan los problemas de ingeniería. Esto aplicábamos la clase pasada que usualmente estos problemas se expresan, ¿no? Mediante una ecuación diferencial o bien en su forma integral, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo del año. Eh, es por esto que de forma general el MEF se considera un procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales, si bien nosotros lo vamos a aplicar siempre a lo que es el cálculo estructural, en donde los dominios, digamos, donde las estructuras son muy complejas y no encontramos una manera de resolver todo mediante la resistencia de materiales. Sí se puede resolver en parte y demás, se pueden usar muchas técnicas en resistencia de materiales que me permiten obtener una solución cuando tengo un dominio complejo, pero el método de elemento finito lo que se busca es que pueda obtener una solución en todo el dominio a la vez, ¿sí? Como lo vamos a ver también a través de un ejemplo hoy. Bueno, esto es algo en lo que generalmente conviene hacer hincapié ahora a comienzo de año, en las primeras clases, qué es una solución exacta, qué es una solución aproximada y qué es una solución analítica. La solución exacta eh, es una solución particular, digamos, para una estructura en concreto, si lo aplicamos al cálculo estructural. La solución analítica sería la solución de resistencia de materiales, ¿sí? Es analíticamente mediante una fórmula, mediante una ecuación, integrando una ecuación diferencial, mediante una ecuación de equilibrio, lo que sea, mediante, también puede ser mediante el método de los desplazamientos, de las cargas, teorema de trabajos virtuales, lo que sea, obtengo analíticamente una solución. Solución analítica es lo que están ustedes acostumbrados hasta este punto. ¿Sí? La solución analítica, ¿en qué se diferencia de la solución exacta? Esto lo planteo como para que lo podamos debatir en la próxima clase virtual que vamos a hacer. En el horario de la materia tenemos una ventana ahí de 40 minutos para preguntas y respuestas, así que ahí lo vamos a hacer. Eh, ¿En qué se diferencia? En que la solución exacta, digamos, eh, nunca en realidad es necesaria, porque con la solución analítica ya alcanza. Ahora lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Y la solución aproximada que se ve aquí es lo que se llama el método de elemento finito. ¿Sí? Un poco sería distribuido de esta manera. La solución aproximada es el método de elemento finito, la solución analítica es resistencia de materiales y la solución exacta en ingeniería rara vez es necesaria. ¿Sí? La resistencia de materiales y teoría de la elasticidad se definen como método analítico, ya que le decimos solución analítica,
podemos referirnos a ella como un método analítico directamente y al método de elemento finito como un método numérico. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como los métodos analíticos versus los métodos numéricos. ¿Sí? La solución, fíjense que acá está entre comillas, exacta. Esto es un debate que se hace en aula normalmente. ¿En qué se diferencia una solución exacta de una analítica? Eh, Ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas con un poco de detalle con algún ejemplo gráfico. Para casos simples y determinadas condiciones de borde se puede obtener una fórmula cuya solución hace posible obtener resultados. Muchas veces la simplicidad es una aproximación muy grosera de la realidad. No se pueden obtener fórmulas para casos complejos, ya que las ecuaciones diferenciales suelen no ofrecer una solución ante dominios complejos o condiciones de borde complejas. Y ahí es donde entran los métodos numéricos o bien los ensayos físicos. Evidentemente, ¿sí? Acá está explicado. ¿Sí? Acá quería llegar. Esto es un poco una idea de de dónde viene este nombre de elemento finito y no el nombre al que estamos acostumbrados, que es el hexágono elemental, o sea, un hexágono infinitesimal. ¿Sí? Eh, que digamos, si nosotros consideramos como se ve acá, un hexágono infinitesimal, a partir del cual establecemos el tensor de tensiones de Cauchy, a partir del cual vimos toda la teoría en resistencia de materiales y demás, ¿sí? Y digamos que esto, si yo tuviera un dominio macroscópico dividido en hexágonos infinitesimales, tendría infinitos hexágonos. En cambio, si son acá que se ve tetraedros, digamos, voy a tener un número finito de elementos. Y esa es la diferencia. Por eso se llama método de elemento finito. Porque lo discretizo el dominio. Paso de un número infinito, de una función continua, a un número discreto de puntos llamados nodos y de elementos en sí que tienen una forma determinada, pueden ser hexaedros o tetraedros. Sí puede estar esto perfectamente hecho con hexaedros también. Al utilizar métodos numéricos se pasa de una solución continua, sí que es resolver las funciones, obtener la primitiva de una ecuación diferencial, a una solución discreta, en la cual yo no necesito obtener esa primitiva. ¿Sí? Es esta la diferencia, ¿sí? Por eso se llama así. Acá un poco volvemos al tema que les decía antes. El ensayo físico se utiliza para analizar la resistencia de estructuras tanto en modelos físicos como en escala real. Fíjense que acá les traje una imagen de un pórtico de ensayo estructural de materiales con actuadores hidráulicos controlados de alta capacidad para ensayos estáticos y dinámicos sobre materiales y elementos estructurales de grandes dimensiones. Acá les traje un caso real. Esto es un ensayo no sobre una probeta. Esto es un ensayo sobre una pieza. Y punto. Mido la resistencia que tiene y se acabó. Obtuve la resistencia que tiene esa pieza para una determinada solicitación. ¿Sí? Un ensayo de tracción, compresión, flexión, lo que sea, fatiga, lo que sea. Esto lo puse acá para mostrarles que, digamos, con un ensayo de escala 1 en 1 ya está, ¿no? Un ensayo físico eh, listo, o sea, voy a obtener una solución exacta, porque esta pieza es la pieza. Si yo saco esta pieza y pongo otra, también fabricada según plano, con la que cumpla la tolerancia, voy a obtener una solución muy poco distinta. Si voy a tener una solución prácticamente igual. Si voy a obtener una resistencia que... entonces, por esto no hace falta la solución exacta. Con la solución analítica alcanza. Pero ¿para qué quiero saber exactamente cada pieza cuánto resiste si la diferencia, si la pieza está fabricada según plano, la diferencia va a ser despreciable? Entonces la solución exacta desde el punto de vista, esta me refiero, vuelvo a la diapositiva de la que hablábamos, esta solución exacta en ingeniería en realidad no se necesita, ¿sí? No se necesita ensayar cada una de las cosas. Con una solución analítica alcanza.
Ahora, si no puedo obtener esta analítica, vamos a ver que la aproximada es muy aproximada, muy aproximada. Imagínense un 99,8% de precisión. Entonces, ya está, ¿sí? No necesita por qué ser exacta y la analítica tampoco necesita por qué ser exacta. Quiero hacer hincapié en esto. Una cosa es precisión y otra cosa es exactitud. En ingeniería no vamos a necesitar exactitud, vamos a necesitar alta precisión, ¿sí? Tanto en las tolerancias de una pieza como en los resultados de un análisis. Sí, acá está lo que permiten hacer los ensayos físicos, validar teorías y modelos matemáticos, conocer valores de resistencia y rigidez en estructuras cuya complejidad no permite obtener valores analíticos, efectuar ensayos de propiedades y fatiga, por supuesto, grieta, pandeo, colapso, etc. En cuanto al futuro de los métodos numéricos, la tendencia de hoy en día es hacia un enfoque multidisciplinar, por supuesto, y estocástico. También es muy difícil, pero se está tendiendo hacia eso también, ¿sí? En el cual un componente también se diseñará teniendo en cuenta el proceso de fabricación y también teniendo en cuenta cuando ese componente termine su vida útil, cuando termine como chatarra, ¿sí? Ahí contaminando el ambiente, qué rol jugará, ¿sí? También teniendo en cuenta esos dos aspectos, la fabricación, la, eh, lo que va a pasar con ese componente más allá de su vida, ¿sí? Eso está empezando a ser enfocado. Las estructuras en ingeniería civil tienden a... Esto igual no es el tema de ingeniería mecánica, pero tienden digamos, a mimetizarse con el entorno que los rodea, a no ser invasivas en el entorno, y los procesos estocásticos que tienden a ver la probabilidad de que un componente se comporte tal como fue diseñado. Bien, volvemos ahora al concepto. En esta presentación estoy siguiendo la bibliografía de Eugenio Oñate, Cálculo de estructuras para el método de elementos finitos, que está citado en la bibliografía que les dejé en el centro virtual. Modelos conceptual, estructural y de cálculo. Bueno, un poco definido lo que es la solución exacta, la solución aproximada y demás. Vamos a ver estos conceptos, ¿sí? De qué es un modelo conceptual, sobre todo. Esto es un modelo conceptual, esto es un modelo conceptual, un plano de fabricación, ¿sí? Un plano de fabricación es un modelo conceptual ya definido, ya diseñado. ¿Por qué lo enfocamos desde este nombre? Porque un plano de fabricación, por ejemplo, un CAD hecho, ¿sí? Con cualquiera de los software de CAD con los que trabajen, puede ser el que trabajen con Inventor, con SolidWorks, con Solid Edge, con Katia, con el otro que se llama NX o lo que sea que usen. Yo en particular últimamente estoy usando Inventor, el de Autodesk. ¿Qué es lo que hacemos cuando trabajamos en 2D, en 3D y demás? Diseñamos, bien. Lo que nosotros dibujamos lo hacemos en la cota nominal, o sea, la dimensión nominal tiene esto, es un concepto. Después, cuando la pieza física está trabajando, cuando está en nunca, es la cota nominal. Siempre tiene una tolerancia permitida, por supuesto. ¿Sí? Por eso es una solución aproximada, muy precisa, de alta precisión, está dentro de tolerancia, pero el modelo conceptual, o sea, el plano, es una pieza perfecta que no existe. No, yo puedo fabricar de estos recipientes de presión 1000 y ninguno va a ser igual a otro. No existe una pieza perfecta. A eso se refiere con que nosotros en CAD y en elementos finitos, porque es CAE, elemento finito es Computer Aid Engineering, CAD es Computer Aid Drafting, ¿no? O sea, en CAD y en CAE estamos trabajando con modelos conceptuales. Podría yo no trabajar con esto para nada y trabajar directamente con un modelo físico como se ve acá, ¿sí? Que es un modelo físico, un espigón.
o podría yo trabajar con un sistema físico como se ve acá. Esto ya es muy raro, esto es rarísimo. Este es el Mars Curiosity Rover de la NASA, sí, que está actualmente justamente haciendo Curiosity en Marte, sí, que está recorriendo Marte. Los ingenieros de la NASA tienen un gemelo aquí para hacer pruebas y para analizar y para hacer ensayos. Si lo usan de espécimen, hacen un ensayo, después le comandan al que está en Marte que lo haga una vez que se aseguran de que en Tierra el sistema ande. Esto es rarísimo. Esto en el mundo en general, a menos que vayan a trabajar a la NASA, en general no toca tener una estructura disponible gemela. Lo que toca es esto. ¿Sí? Es lo más usual. Esto tiene mucho que ver con el mundo civil, así que esto es lo más usual. ¿Sí? Este modelo conceptual. ¿Y qué sería este modelo conceptual? Es la visión particular de la persona que está a cargo de resolver el problema. Puede ser el analista, el diseñador, el investigador. El modelo conceptual depende de la visión particular de cada persona, por supuesto, porque la persona está diseñando. ¿Sí? El modelo conceptual hay que intentar omitir los detalles superfluos que no tienen influencia en el resultado y conservar los detalles que impactan en la precisión de los mismos. Esto depende de la experiencia de cada persona en particular. ¿Sí? Diseño conceptual asistido por computadora. Acá se ve en la imagen. Esto sería el modelo conceptual. ¿Sí? Esto hasta llegar a el plano de fabricación, como decíamos antes. El modelo estructural, sin embargo, ¿sí? Se define, eh, digamos, ya mediante propiedades de materiales, ecuaciones matemáticas aplicables a resolver. Las mismas implican a su vez el planteamiento de condiciones de borde, ¿sí? Que en el caso de estructuras, que es lo que vamos a ver, son cargas y apoyos. Implica también el modelo estructural, ¿sí? Se podría pensar de diferentes maneras. En este modelo que se ve aquí, que después lo puedo abrir desde algún programa de elementos finitos y mostrarlo, pero el modelo estructural en sí, tengo que hacer hipótesis, tengo que decir, bueno, estos son vigas, por ejemplo, o son barras, ¿sí? Esto que está acá es una placa, no, o nada, todo es 3D, todos son sólidos. Puedo hacer, eh, digamos, considerar los elementos estructurales de viga, elementos estructurales de placa o no, o elementos estructurales sólidos, dependiendo de la complejidad de cada elemento en particular. Ese tipo de decisiones, o sea, 1D, 2D o 3D, ¿sí? 1D sería vigas y barras, 2D sería placas y láminas, y 3D sería sólidos. Ese tipo de decisión me transforma en el modelo conceptual en un modelo estructural, sobre el cual aplicaré las condiciones de borde y las propiedades de material, ¿sí? Como módulo elástico, módulo de Poisson, y obtendré resultados de tensiones. ¿Sí? Haré un análisis de tensiones de ese modelo y obtendré resultados para saber si el modelo está en este caso lo necesitaré certificar ante una normativa, ¿no? Lo que necesitaré es verificarlo con la normativa que aplica a este tipo de estructura, ¿sí? Por ejemplo, en este tipo de estructura sería la AISC, la American Institute of Steel Construction. Se utiliza muchísimo para estructuras metálicas. Entonces tengo que, como ingeniero, hacer los análisis, hacer los cálculos y ver qué me da, qué resultado me da, y si los niveles de tensión que tiene están dentro de los admisibles por la norma. ¿Sí? Para hacer esto, lo repito, necesito adoptar un modelo estructural. Ese modelo estructural lo resolveré por resistencia de materiales, por teoría de la elasticidad, por elementos finitos, por diferencia finita, por lo que sea. Pero tengo que tener un modelo estructural. El modelo de cálculo, sí, sí, es cómo lo voy a resolver. Lo voy a resolver
por resistencia de materiales, por elementos finitos, por lo que sea. Entonces tengo tres tipos de modelos. Tengo el modelo conceptual en la parte más de diseño, en la parte de definición de geometría, de componentes, de mi sistema mecánico, de mi grúa o de lo que sea que esté diseñando. ¿Sí? Después tengo el modelo estructural, que es cuando tomo las decisiones. Ustedes fíjense que son tomar decisiones tras decisión tras decisión. Después el modelo de cálculo resulta automático a partir de las decisiones que tomé en el modelo estructural. El modelo de cálculo, en particular, en el caso de elementos finitos, tiene más o menos esta pinta, ¿sí? Estructura real, por supuesto, modelo conceptual, ¿no? Estructura real es una cosa, el modelo conceptual es otra, ¿no? Recordemos que hablamos de que mi modelo conceptual, estructural y de cálculo, sí que es todo este cuadrado, lo que tienen que hacer es darme un resultado muy aproximado a la estructura real. Una vez que la estructura está fabricada, lo que yo calculé tiene un 99,5% de precisión. Entonces, si la estructura se fabrica dentro de las tolerancias que yo di en el plano, no va a haber ningún problema. Y si las cargas son las cargas que están previstas, la estructura va a resistir todo lo que está estipulado, ¿sí? De acuerdo a la norma. Esto es lo que yo hago con modelo conceptual, estructural y de cálculo. Lo que hago es analizar al fin y al cabo a la estructura real que está fabricada. Y a esa estructura real estoy definiendo, ¿sí? Si la tensión a la que está sometida debido a la carga y a los apoyos que tiene, si esa tensión está dentro de la tensión admisible, según lo que sea, según normas, según la tensión admisible puede ser sacada de una norma, puede ser la tensión de fluencia, puede ser la tensión de fatiga, qué sé yo, pueden ser un montón de cosas que se engloban dentro de lo que es tensión admisible. Bien. En el análisis estructural por el método de elementos finitos, ¿sí? Se pueden usar modelos estructurales de sólidos 3D y 2D, de placas y láminas 2D, viga recta y viga curva 1D y también, por supuesto, de barras, ¿sí? Por más que acá no lo diga. Eh, sí, con comportamiento de barra incluido, sí que lo dice, perdón. Y modelos de sólido de revolución. ¿Sí? Que cuando eh, trabajo con elementos finitos, vamos a trabajar durante el año de esta manera. Vamos a empezar con elementos 1D. ¿Sí? Los elementos 2D no nos da el año para trabajar con placa y lámina. Sí, esto se trabaja mucho también en ingeniería civil debido a las características de las estructuras civiles. Si bien es muy útil para la parte de equipos de presión en ingeniería mecánica, o sea, no estaría de más ver este tipo de cosas, pero no nos da el tiempo. Vamos a ver, digamos, elementos finitos de barra, de viga, y después vamos a ver lo que es estado plano, ¿sí? Y después vamos a ver sólidos 3D este año. Los elementos finitos que no nos alcanza el año para ver son placas y láminas y sólidos de revolución. Y láminas de revolución y demás. Bien, el modelo de cálculo en sí es la discretización. Recordamos que dijimos pasar de un continuo, de un tensor de tensiones continuo a un modelo discreto en el cual voy a calcular mi sistema en unos puntos llamados nodos. Y en esos nodos pues voy a aplicar una función de interpolación para saber el valor adentro. Sí, pero voy a calcular en un número discreto de puntos, no en un número infinito. Bien, acá vemos un ejemplo, ¿sí? Un panel de automóvil calculado por elementos finitos. Están las cuatro imágenes. Esta es el lateral de un automóvil en la chapa en sí. Esto es el CAD. Esta es la malla de elementos finitos, ¿sí? Los triángulos y los nodos.
Y este es el resultado de tensiones que se produce en las diferentes etapas de estampado que tiene esta pieza. ¿Sí? De conformado en frío se llama esto. Eso está calculado por elementos finitos. Bien, aquí vamos a entrar en un punto importante de, digamos, esta unidad uno de esta introducción de estos métodos numéricos en ingeniería, que es la verificación y validación de los resultados. ¿Sí? ¿Qué actitud tenemos que tener eh, eh, ante un resultado de elementos finitos? Y es esto que es esto hay que hacer hincapié en la visión crítica. A ver si puedo activar la pluma. Y es la visión crítica. Sí, la visión crítica es fundamental en este tipo de actividad. Por supuesto, objetiva y demás. Hay un montón de conceptos que se aplican, pero sí es muy, muy, muy importante buscar errores todo el tiempo, buscar falta de precisión en los resultados todo el tiempo. Si bien esto se adquiere con la experiencia en los proyectos de ingeniería y demás, es muy, muy, muy importante validar los resultados. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que nos va a dar? Cuanto más visión crítica tengamos, más vamos a verificar y verificar y chequear que todo esté bien y más confianza después nos va a dar a la hora de tomar la decisión. Estos conceptos, por lo tanto, están muy relacionados. Cuanta más visión crítica, aunque duela, nunca el ingeniero, el analista tiene que perder esa independencia de poder comunicar malos resultados o errores. Nunca se debe perder. Así estoy trabajando con el mejor software del mundo, tengo que tener ese conocimiento profundo que espero darles este año, y esa visión crítica yo no se las puedo dar, eso se adquiere con la experiencia. Esa visión crítica va a hacer que aumente mucho la confianza en la toma de decisiones el día que la tengan que tomar, o bien ustedes o bien el responsable técnico de un diseño. ¿Sí? Porque si ustedes no son los que toman las decisiones, la persona que toma la decisión, si ustedes son muy críticos, se va a sentir confiada de en que uno verificó las cosas 1000 veces. Y esto es así. ¿Sí? De eso se trata los elementos finitos. Ya lo vamos a ver después, el proceso de elementos finitos en sí. ¿Sí? Pues lo vamos a ver bien de adentro, vamos a ver los programas. La validación puede estar dada por correlación con ensayos reales y o correlación con solución analítica. También existe verificación llamada solución prefabricada, que esos son conceptos que no vamos a ver, que son entrando más en detalle en el mundo de los métodos numéricos. Bien, aquí vemos a dónde se aplica, sí, a muchas disciplinas. Realmente hoy en día es prácticamente a todas las disciplinas. Está llegando a lo más inverosímil que se puede ver, es que es el calcular por elementos finitos la pared de un corazón vivo, humano. Bueno, vivo, sí, o sea, latiendo, ¿no? Que ya no es ingeniería eso para nada, o sea, ahí ya se pierden, no sé, si yo estoy calculando, estoy haciendo una malla y estoy viendo las tensiones, el estado de tensión, el tensor de tensiones en un material hiperelástico que es la pared de un corazón humano. Ahí se difumina el límite, ahí no tengo los suficientes conocimientos para hacer eso, porque eso ya es entrar digamos, en la ciencia de la medicina. Hasta ese punto se llega hoy en día. Es increíble lo desarrollado que está este campo de la ingeniería. Increíble hasta dónde se ha llegado hoy en día, a día de hoy. Bueno, se aplica en cosas más, digamos, en cosas más conocidas, más estándar para nosotros, ¿no? Ingeniería civil y arquitectura, caminos, canales, puertos, aeropuertos, túneles, automóviles, maquinaria, construcción metálica, recipiente de presión, componentes estructurales,
naval, ferroviaria, aeronáutica, ni hablar. Acá empezó todo. ¿Sí? En aeronáutica, en recipientes de presión en el sector nuclear, empezó todo. Esta, estas historias, bueno, en ingeniería espacial también, es en donde más se desarrollaron los métodos numéricos y donde nació y hoy en día se aplica a todo. En refinerías de petróleo, en plantas químicas también. Van a tener campo de aplicación, ¿sí? Cuando se reciban y demás en muchas áreas. Bien, limitaciones del MEF. Esto es muy importante. Esto se va a hablar solo ahora y quiero que lo tengan en cuenta siempre, no solo todo el año, sino también si algún día llegan cuando ejerzan la ingeniería, llegan a aplicar o a resolver problemas por elementos finitos, ¿sí? Y tener muy presente eh, estas pocas líneas que puse acá quizás no sean completas, pero tenerlas siempre presente, imprimirlas si quieren tenerlas, ¿sí? Las limitaciones de lo que estoy haciendo, ¿cuáles son? El MEF, por ejemplo, calcula soluciones numéricas concretas y adaptadas a unos datos particulares de entrada. Proporciona solo respuestas numéricas cuantitativas concretas, no relaciones cualitativas generales. Y esto es muy así, es muy concreto, muy pragmático, no es cualitativo, sino que es cuantitativo. ¿Sí? Esa es la primera limitación que tiene. Proporciona soluciones determinísticas a procesos que muchas veces no lo son, que son estocásticos. Las propiedades de material, la tensión de fluencia, por ejemplo, es estocástica, es por probabilidades. Si tiene una distribución de Weibull, por ejemplo. Entonces, acá tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos cuantitativo, determinista, ¿sí? Análisis de sensibilidad complicados. Muy complicado hacer un análisis de sensibilidad porque tengo que remallar, recalcular, etcétera, replantearse. El margen de error desconocido, ¿sí? Eh, Si bien algunos problemas permiten acotar el error debido a los diversos tipos de aproximaciones que usa el método, los problemas no lineales o dependientes del tiempo en general no permiten conocer el error. Y normalmente siempre termino calculando problemas no lineales. Si bien este año vamos a estar calculando problemas lineales porque es la base, siempre enseguida uno empieza con cosas lineales y enseguida en muy poco tiempo ya se pasa a la no linealidad. Así esté calculando algo muy simple. Y además presenta los siguientes problemas. Mal condicionamiento de mallas, desigual grado de precisión en diferentes puntos del modelo. Esto es fundamental incorporarlo, recordarlo. Pérdida de precisión al pasar de la geometría a la malla. Problemas de singularidades. Sí, acá van a ver un montón de cosas que uno dice, bueno, son demasiados, no son demasiados. Si yo tengo en cuenta todo, puedo obtener un grado de precisión aceptable y puedo ver un resultado que no puedo ver de otra manera. Ahora les voy a... Sí, acá terminamos la presentación por diapositivas. Les voy a mostrar un ejemplo concreto. Si voy a saltar directo eh, a, a un caso en concreto, ¿sí? En el cual yo puedo, por supuesto, hacer un montón de aproximaciones, ¿sí? En este fork o horquilla de bicicleta, yo puedo hacer muchos cálculos locales, puedo obtener, por ejemplo, eh, fácilmente las tensiones en este tubo. En este curvo, bueno, tendré que hacer algunas cuentas distintas, ¿no? En una viga curva y demás. Puedo tener en cuenta todo. Acá lo que estamos viendo es el CAD de la pieza, dibujado en cualquier programa, en Inventor, en lo que tengan, en SolidWorks, Solid Edge. Normalmente en esta cátedra lo que ustedes manejen, con lo que ustedes estén familiarizados mejor. Sí, yo estoy familiarizado con el Inventor, pero el que quiera usar Solid Edge o el que quiera usar SolidWorks se usa mucho.
en lo que veo en el alumnado, no hay ningún problema. Esto es una pieza obtenida del CAD, ¿sí? Esto es una malla de elementos finitos, o sea, esto es un sistema continuo que intentará resolver por resistencia de materiales como sea, y esto es un sistema discreto, ¿sí? En el cual voy a resolver, voy a obtener la solución solo en estos puntos llamados nodos, ¿sí? Y con las propiedades del material, el aluminio que acá se ven, ¿sí? El módulo de Young y el módulo de Poisson del aluminio. Con eso la densidad, si no aplico cargas inerciales, no la tenemos en cuenta, pero digamos, con esas propiedades del aluminio y estas condiciones de borde aplicadas, fíjense que esta pieza tiene aplicado lo que se llama un fixed support, o sea, si bien esto podría interpretarse como un empotramiento, esto que se ve acá en azul, se inmovilizan los nodos, ¿sí? Los nodos que están acá se les da un desplazamiento cero. Esto se puede interpretar como un apoyo simple o como un empotramiento. Esto ya, el empotramiento teóricamente es cuando está empotrada, cuando penetra la pieza, ¿sí? Podría ser el caso, podría considerarse que está empotrada ahí, que está, digamos, yo considero que está quieta en la masa de la rueda, ¿no? Que está agarrada de ahí la horquilla. Y a partir de ahí, en este caso, le aplicaron una carga de 65 kilos. Ah, no, era un... Solo en el eje delantero, ah, claro, 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 claro. La persona que pesa más, ¿no? 65 kilos ahí solo estaría distribuido, ¿no? La carga entre digamos, entre la masa de la rueda, entre la rueda delantera y la rueda trasera. Esto podría ser el doble, ¿no? 130 kilos. Bueno, por dos personas quizás. O una persona muy voluminosa. Y también tiene una carga lateral de 200, o sea, de 20 kilos. Con estas condiciones, ¿sí? Que es esa carga, repito, ese apoyo, estas propiedades de material, ¿sí? Resuelvo y obtengo, si después la solución se corre, en este caso, después de 19 segundos tardó hoy en día las computadoras son muy rápidas y resuelven, digamos, con una laptop ya puedo resolver muy rápidamente los problemas. En 19 segundos se obtiene la solución. Si en un problema más complejo, por supuesto, hay que esperar mucho más. Acá vemos la deformación, si exagerada, con un factor de 2.3. Si acá vemos una animación, lo cual no quiere decir que se haya calculado en etapas. Esto es un cálculo estático, se pasa de 0 a 1. El programa lo que hace es animarlo. Lo que estoy viendo es como una fantasía, ¿no? El programa anima los resultados, pero lo que calculó es en el instante 0 y 1. ¿Me explico? Los puntos intermedios solo es la animación digamos, del renderizado, la animación que tiene acá la interfase del programa, no es el cálculo en sí. ¿Sí? Y acá vemos la tensión, que lo que pasa aquí, yo podría eh, mostrarles la tensión solamente en el caño o solamente acá, pero lo que en realidad este factor de concentración de tensión, si bien lo puedo calcular a mano, yo no digo que no, pero obtener con esta precisión ese factor de concentración de tensiones y después hacer un estudio de fatiga ahí y ver qué peligro tengo de que me crezca una grieta en esa zona, es bastante, bastante imbatible esto. ¿Sí? Es un método, es un procedimiento, digamos, de cálculo de estructuras, es un procedimiento, digamos, complementario a la resistencia de materiales. Yo puedo hacer primero mis análisis a mano, si de vigas en este caso, y después, una vez que eso está corroborado, después ir con un grado mayor de precisión en la zona que necesito por elementos finitos. Es bastante imbatible porque me permite ver cosas que yo a mano no voy a poder calcular. Me permite ver acá un nivel de precisión que a mano me va a ser muy difícil obtener. Si esto es el motivo por el cual se da esta materia.
para que tengan acceso a entender qué es lo que está haciendo esta herramienta, qué es lo que internamente hace el programa, cómo está programado esto, ¿sí? En el programa que sea, en el software que sea. En este caso lo que ustedes están viendo en la pantalla es el software ANSYS. Es uno de los programas más conocidos en el mundo, es uno de los líderes mundiales en estos temas, sobre todo en el método de elementos finitos. ¿Sí? Pero nosotros vamos a ver el código fuente, no vamos a usar el ANSYS, sino vamos a ir al MATLAB y vamos a ver cómo está programado un elemento finito, cómo se ensambla una matriz de rigidez y demás. Un poco ese es el objetivo. Repito, entonces, geometría, ¿sí? Propiedades de material, aquí. Malla, la geometría es el sistema continuo, la malla es el sistema discreto. Resuelvo en un número finito de puntos. En este caso son 7682 nodos. Condiciones de borde, cargas y apoyos. Solución de 19 segundos. En este caso con el software ANSYS. Deformada, ¿sí? De 11 milímetros aquí. Y tensión de 289 megapascal en el punto máximo que se ve allí. Bien, hasta aquí sería entonces la parte, digamos, de lectura de aula de la unidad 1, los métodos numéricos en ingeniería. Muchas gracias por su atención.